Letras Nobel presenta Las Fijas de Letras. Jóvenes postulantes, bienvenidos a tu curso favorito, Literatura. Hoy en Literatura debemos trabajar al gran Homero y centrarnos en su obra, la Ilíada. Comencemos con la explicación. Antes de entrar netamente a abordar la obra, vamos a elementos previos muy importantes. Primero, la corriente literaria. ¿En qué corriente literaria está el gran Homero? Él está en lo que llamamos el clasicismo. Pero no olvidemos que una corriente literaria tiene características, además representantes, y de hecho que vamos a encontrar que obras destacadas en esa corriente. ¿Cómo darnos cuenta que esas obras pertenecen al clasicismo? Porque vamos a observar que tienen tres características sobre todo importantes. Una primera característica: revisamos las obras del clasicismo y cómo aparecen sobre todo los personajes principales. ¿Aparecen cómo? Aparecen predestinados, lo que se denomina el fatalismo. Por ejemplo, si vamos a la Ilíada, ¿qué encontramos? Que aquí el personaje principal ya sabe que a qué está predestinado: a morir joven. Otra cualidad importante es el equilibrio. Es decir, los elementos que se van a trabajar en la obra en el mismo nivel de importancia. Es decir, la forma y el fondo en equilibrio. Y una característica muy valiosa es el antropocentrismo. Es decir, para el mundo clásico, nosotros los humanos éramos ¿qué? Los personajes principales. En la Ilíada, personaje principal, Aquiles, fundamentalmente humano. Héctor, el príncipe de Troya, humano. Luego pasemos ya a representantes. Aparte de Homero, ¿a quiénes más encontramos aquí que destaquen a nivel universal? Encontramos también al gran Sófocles. Y seguramente recuerdas de él su gran obra, Edipo Rey. Luego, a Virgilio. Seguramente de él has considerado la obra La Eneida. Ahora sí, de Homero, veamos o recordemos sus obras clásicas. Seguramente, aparte de la Ilíada, tienes en mente ya la Odisea. Luego aquí apuntemos la obra aquí sugerida, la Ilíada. Nos concentramos ahora en la Ilíada. Veamos los elementos constantes en cualquier obra literaria: la forma y el fondo. En la forma, veamos la estructura. En esa época las obras fundamentalmente no eran creadas para ser leídas, sino ¿para qué? Para ser escuchadas en público. Y por tanto, ¿cómo se organizaban? Se organizaban en cantos. ¿Y cuántos cantos tiene la Ilíada y también la Odisea? Tienen la misma cantidad. Tienen 24 cantos. Luego veamos el narrador. Encontraremos el narrador clásico, es decir, el narrador en tercera persona omnisciente. Después las técnicas muy destacadas en esta obra. Encontramos por una parte la linealidad, es decir, los hechos transcurren en orden día tras día. ¿Y en cuántos días? Son 51 días de sucesos.
Y encontramos que en esta obra hay varias veces la proyección al futuro. ¿Y qué nombre lleva esa técnica? El flash forward. Flash forward. Y luego veamos el lenguaje. En esa época, la literatura no se creaba en prosa. ¿En qué se creaba? En verso. Esta obra está en verso. Pero, ¿qué tipo de verso? Alejandrino, en decasílabo, en verso hexámetro, que significa que se manifiesta entre 12 a 17 sílabas. 12 a 17 sílabas. Luego, veamos el fondo o contenido. El tema. En el tema se considera que como tema la cólera de Aquiles. Y aquí tenemos conceptos muy valiosos. Ahí estaba el concepto cólera, la idea temática, y Aquiles, el personaje principal de la Ilíada. Y para eso, veamos las secuencias. Nos concentramos en la primera ira. En la primera ira hay que recordar quién causó esa cólera y además qué consecuencia trajo. El causante fue el rey de Micenas, el rey de reyes, es decir, Agamenón. Y Agamenón, ¿qué realizó para enfadar al gran Aquiles? Lo que sucede es que el dios Apolo estaba castigando a los griegos y por tanto consultan al adivino Calcas. Calcas, explícanos, que tú que todo lo ves, ¿por qué nos castiga el dios Apolo? Griegos, mientras ustedes no devuelvan a Criseida, el dios seguirá vengándose. Por consiguiente, como Agamenón era propietario de Criseida, tuvo que devolverla. ¿Pero qué dijo él? ¿Saben qué? Me he quedado sin esclava y exijo una esclava de igual nivel de belleza y linaje. Así que Aquiles, quiero tu esclava Briseida. No. Por tanto, soldados vayan y la traen. Agamenón arrebató a Aquiles su esclava Briseida. He ahí la causa y el causante. Y eso trajo una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Aquiles, su gran amigo Patroclo y sus batallones se retiran de la guerra. Luego vamos a la segunda ira. ¿Quién fue su causante? Héctor, el domador de caballos, el de tremolante casco. ¿Y qué hizo Héctor para enfadar a Aquiles? Mató a Patroclo, pero un momento. Si Patroclo era más hábil que Héctor. Es más, Patroclo llevaba la armadura de Aquiles, que como fue creada, elaborada por el dios Hefesto, únicamente podía ser dañada por otro dios. Entonces, ¿cómo pudo vencerlo? Lo que sucede es que la derrota de Patroclo no fue solamente el enfrentamiento Héctor-Patroclo, no, fueron 3 contra 1. ¿Quién fue el primer atacante? Apolo. De pronto estaban frente a frente Héctor y Patroclo, que dijo Apolo: si dejo enfrentarse a mi protegido Héctor así, de igual a igual con Patroclo, este va a salir perdiendo. Por tanto, ¿qué hace Apolo? Se va por la espalda de Patroclo, un palmazo en la armadura. ¿Eso qué provoca? Heridas internas y además que su armadura se rompa por varias partes para que puedan atacarlo.
Ahí está, primer atacante. Y por otro lado, con ese golpe de un dios, ¿qué pasó con las armas de Patroclo? Lejos, ¿ah? Patroclo estaba herido, con una armadura rajada y además desarmado. Viene por la espalda Euforbo y lo atraviesa una lanza por la espalda hasta el estómago. Saca la lanza y se fuga. Y después ya viene Héctor y encuentra prácticamente ya derrotado a Patroclo. ¿Y qué hace? Lo atraviesa otra lanza por el estómago hasta la espalda. Así, de manera poco heroica, venció Héctor a Patroclo. La tercera secuencia son los funerales de ¿quiénes? De los difuntos destacados, ¿eh? De Héctor y además de Patroclo. En el canto 23 son los funerales de Patroclo. En el canto 24, los funerales de Héctor. ¿Y exactamente cómo culmina esta obra? Culmina cuando los troyanos vuelven de sepultar los huesos y cenizas de Héctor y vuelven ¿qué? Y vuelven compungidos, entristecidos. ¿Por qué? Porque sabían que era el último día de paz, el último día de tregua. Al siguiente día regresaba la guerra. Y peor para ellos. ¿Y por qué? Porque los troyanos no tenían héroe. Su héroe ya estaba sepultado. En cambio los griegos estaban mejor organizados que nunca. Y su máximo héroe Aquiles estaba con más sed de venganza. Recordemos que el aprendizaje es más efectivo si es teoría y práctica, teoría y práctica. Luego de explicar elementos puntuales sobre Homero y la Ilíada, vamos ahora sí a una pregunta de examen de admisión. Es una pregunta tipo UNT, ¿eh? Podemos decir la fija para el siguiente examen, ¿eh? Leamos la pregunta. La Ilíada presenta las luchas entre griegos y troyanos. Luchas en las que los dioses del Olimpo intervienen. ¿Qué dioses apoyan al bando de los troyanos? Comencemos desde la alternativa E y avanzamos hacia la correcta. ¿Por qué no puede ser la E? En la E tenemos la presencia de la diosa Tetis, la diosa de las aguas dulces. Ella es la mamá de Aquiles y por consiguiente no va a apoyar al bando que está contra su hijo. Entonces ella apoya a ¿quiénes? Apoya a los griegos. Por tanto ya la E no puede ser. Recordemos que Atenea, sobre todo inclinada por Ulises, también participa Ulises en la guerra contra Troya. ¿A quién favorece? A los griegos. Otra razón para que la respuesta no sea la E. Y además en el canto 15, Zeus, ¿qué dijo? Esta guerra la ganarán los griegos. Por tanto, ese anticipo ya no favorece a los troyanos, favorece a los griegos. Ya descartamos la E. La D. En la D, mira, a partir de Atenea, Atenea apoya a los griegos. Entonces, la presencia de Atenea ya va descartando que sea la respuesta. En la C, aparte de Atenea, fíjate en la presencia del dios Hefaistos, el latín Vulcano. ¿El de qué se encargaba? De confeccionar armas y armaduras para los dioses. ¿Y quién confeccionó las armas y la armadura de Aquiles? Hefaistos. Por tanto, ¿a quién apoya? A los griegos. Se descarta. En la B encontramos la presencia de Hefaistos, por tanto ya descarta para que sean apoyantes de Troya.
¿La respuesta cuál va a ser? La respuesta va a ser la A. ¿Pero en qué nos basamos para decir que Apolo, por ejemplo, era apoyante de los troyanos? Apolo era dios principal de los troyanos y por ende estaba obligado ¿a qué? A apoyar a esa sociedad que lo tenía como dios principal. En la pregunta planteada aquí, tipo examen UNT, la respuesta es la A. Gracias por su atención. Estaremos atentos al siguiente tema en tu curso favorito, literatura.